tardes a los presentes, gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a nuestro examen de grado. Entonces, si me permiten, siendo las 18 horas con 15 minutos del día 14 del mes de julio del 2022, con base en la reglamentación de estudios de posgrado en vigor, declaro formalmente instalado el jurado para llevar a cabo la ceremonia de examen de grado de ciudadano Fernando Rojas Contreras, mediante la opción de tesis individual, con el tema Desarrollo de modelos fluidos lineales de plasma para el estudio de oscilaciones azimutales en propulsores HAL, que para obtener el grado de maestro en ciencias en ingeniería aeronáutica y espacial del presente. A continuación me voy a permitir presentar al jurado de esta ceremonia de examen de grado. Fungirá como nuestro secretario, a mi derecha, el maestro en ciencias Sergio Rivera Vega. Como primer vocal, a mi izquierda, el doctor Oliver Marcel Huerta Chávez. Como segundo vocal, a mi extrema derecha, el doctor Marco Antonio García Bernal. Y como tercer vocal, a mi extrema izquierda, el maestro en ciencias Raúl Alberto Bernal Orozco. Y como presidente, un servidor, el doctor José Carlos Jiménez Escalona. Gracias. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Fernando, pues bienvenido a tu examen. Vamos a proceder a la revisión de a la serie de preguntas y cuestionamientos acerca de lo que hiciste. Así que, por favor, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, el día de hoy voy a presentarles la investigación que realicé durante mis estudios de maestría. Primero voy a hablar acerca de una introducción muy general al tema, estabilidad modificada de Simon-Hough y el análisis de estabilidad lineal en la zona de aceleración y ionización, para finalmente cerrar con unas conclusiones y trabajos futuros. De manera que, bueno, a modo de introducción, primero, ¿qué es un propulsor Hall? Un propulsor Hall pertenece a la familia de los llamados propulsores eléctricos, o también llamados propulsores de plasma, siendo una de sus características fundamentales el que funciona bajo una configuración de campo cruzado eléctrico y magnético. Es una tecnología que tiene un estado de maduración importante, es decir, tiene experiencia en vuelo, genera de manera todos estos tipos de propulsores Hall un alto impulso específico. Sin embargo, el que ustedes pueden ver en la fotografía, el propulsor Hall SPT-100, que es en el que se basa el estudio de este trabajo que estoy presentando, pues desarrolla un impulso específico de alrededor de 1600 segundos, sin embargo con un empuje que está alrededor de los 80 milímetros, por lo cual encuentra un uso exclusivo en el espacio. Algunas de las aplicaciones que tiene este tipo de dispositivos es que se utilizan a bordo de satélites de comunicaciones para misiones de corrección y posicionamiento en órbita, pero también pueden ser utilizados para la exploración del espacio profundo. Como ustedes pueden ver en el esquema de la derecha, se pueden identificar algunas de sus partes principales. A saber, primero se tiene una cámara anular que en su base tiene un ánodo. Hacia el plano de salida del propulsor se tiene un circuito magnético que está formado por magnetos que proporcionan un campo magnético radial en esta región, y por último se tiene un cátodo externo que emite electrones. Estos electrones, por atracción electrostática, buscan llegar hacia la base de la cámara de descarga, es decir, hacia el ánodo. Sin embargo, en su trayectoria se encuentran con las líneas de campo magnético de tal manera que quedan confinados. Es entonces que se inyecta el gas neutro dentro de la cámara, y estos átomos, cuando colisionan contra los electrones altamente energéticos, entonces pierden uno de sus electrones y se ionizan. Es entonces que un campo electrostático formado por la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo acelera estos iones creados en la cámara, formando un haz de propulsión. Haz de propulsión que a la salida de este propulsor es neutralizado con una fracción de electrones provenientes del cátodo, y entonces la carga a la salida del propulsor es neutra. Esto es importante porque si no se hiciera de esta manera, al tener un haz de propulsión formado por partículas cargadas eléctricamente, estas podrían fluir de regreso e impregnar superficies del vehículo espacial, provocando en casos extremos hasta arqueos eléctricos destructivos. Entonces, bien,
aun cuando ustedes pueden ver que el funcionamiento de esta clase de dispositivos puede ser explicado relativamente fácil, hay fenómenos que no han alcanzado a comprenderse del todo, siendo quizá el más importante el de transporte anómalo de electrones. Es decir, es un aumento en el transporte de electrones debido a eventos de turbulencia en el plasma que se forma debido a la interacción no lineal de oscilaciones inestables dentro de la descarga de plasma. Algunas de las oscilaciones que se encuentran en la literatura son las que ustedes pueden ver aquí. Sin embargo, debido a que este trabajo se enfoca en el estudio de las oscilaciones azimutales, es decir, aquellas que se propagan en una dirección que está alrededor del perímetro de la cámara, como ustedes pueden ver en esa figura, entonces se puede encontrar modos de rayo rotatorio inducidos por gradientes, oscilaciones azimutales de alta frecuencia o de super alta frecuencia. Ahora bien, ¿cómo está el estado del arte en esta tecnología? Pues bueno, en cuanto a oscilaciones fluidas lineales en este tipo de propulsores se refiere, quizá los trabajos los más fundamentales son el de Frías en 2012 y el de Smolekov en 2017. Sin embargo, yo incluiría también el de Escobar en 2015, ya que en su tesis doctoral hizo un análisis por separado de la región de aceleración y de la región de ionización. Así como ustedes pueden ver ahí resaltado en color rojo, esas son las áreas de oportunidad que se identificaron en su momento, en donde el tratamiento del objetivo general de este trabajo, que en su momento fue desarrollar modelos lineales fluidos de plasma que permitan estudiar oscilaciones azimutales en propulsores Hall, tomando en cuenta fenómenos colisionales, térmicos, producción o pérdida de partículas y la conservación de cantidad de movimiento. Lo que justifica esta investigación es primero que las inestabilidades en el plasma inducen escenarios turbulentos que aumentan el transporte de electrones altamente energéticos a regiones sensibles dentro de la cámara de descarga, lo cual reduce la vida útil del propulsor. Es una investigación que se realizó bajo un enfoque teórico-numérico, ya que una de las metas a nivel internacional en el diseño de propulsores Hall es un diseño totalmente asistido por computadora. Pero también no podemos dejar de lado el hecho de que esta clase de propulsores actualmente son la alternativa más atractiva para dar enfoque a satélites que conforman constelaciones para proporcionar servicios de cobertura de Internet global. Proyectos como Starlink, por ejemplo. Aquí voy a presentarles el conjunto de ecuaciones fundamentales a través de las cuales se desarrollaron los modelos fluidos, de tal manera que se tienen, primero, una ecuación de continuidad para cada una de las especies en el plasma, es decir, una ecuación para los electrones, otra para los iones, otra para los neutros, así también sus respectivas ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, donde me gustaría hacer hincapié en la conservación de la cantidad de movimiento, ya que como ustedes pueden ver, la fuerza por unidad de volumen que ceden los electrones tras los eventos de colisión es la misma que ganan los neutros como elemento fluido. Además, como los electrones tienen una energía mucho más alta que las otras especies presentes, entonces únicamente se modelará la ecuación de conservación de la energía para esta especie, haciendo también hincapié en la transferencia de la energía que se encuentra una vez que hay eventos de colisiones elásticas e inelásticas. Por último, para dar cierre a este conjunto de ecuaciones, se tiene una ecuación de conducción de calor para definir el vector de conducción de calor propiamente dicho, y por último la ley de Gauss para el campo electrostático. Entonces bien, primero, ¿cuál fue el primer aporte de este trabajo? Tiene que ver con la relación de dispersión para la inestabilidad modificada de Simon-Coe, y en este cuadro pueden ver una condensación de por qué la relación de dispersión derivada en este trabajo es una generalización de los modelos tanto de Frías como de Smolekov. Ahora bien, una vez que se toma el conjunto gobernante de ecuaciones fluidas, se consideran solamente electrones y iones, se acoplan sus ecuaciones de conservación de cantidad de partículas y de conservación de cantidad de movimiento, así como la de la energía para los electrones, se llega a una relación de dispersión de cuarto orden que está asociada al polinomio que ustedes ven en sus pantallas.
Como ustedes pueden ver, se trata de un polinomio de orden 4, es decir, va a haber 4 soluciones o 4 ondas o modos, donde la incógnita es precisamente esa omega. Esa omega es la frecuencia de esos modos u ondas, y entonces, como son frecuencias complejas, se va a tener una parte real y una parte imaginaria. En un estudio de oscilaciones en plasmas, es común que se preste especial atención en la parte imaginaria, ya que si esta es positiva, entonces se va a tener una inestabilidad, si es negativa se va a tener una onda que se amortigua, y si es cero es un modo estable. Entonces bien, una vez que se soluciona numéricamente esta relación de dispersión con datos disponibles de un propulsor Hall SPT100, se obtienen entonces 4 modos, de los cuales solamente uno es inestable, es el que ustedes ven aquí. Permítanme aquí hacer un paréntesis y explicar qué es lo que se presenta en estas gráficas. En el lado derecho ustedes ven la frecuencia de ese modo inestable, y en la parte izquierda, en la figura A, ven su razón de crecimiento. En el eje X ustedes pueden ver la posición axial de la cámara de descarga, es decir, en el punto 0 se tiene la región donde está el ánodo. En la marca de 2.5, donde está esa línea punteada, se tiene el plano de salida del propulsor, de tal manera que la región a la derecha de esa línea punteada es la región donde se encuentra la pluma. Y como pueden ver, entonces se tiene un comportamiento inestable básicamente que se extiende hasta aproximadamente el inicio de la marca de 2 centímetros. Es importante mencionar que es justamente el inicio de la región de aceleración. Entonces, una vez que se analiza el espectro de frecuencias en esta región inestable, esta ronda entre los 20 kHz y los 100 kHz, de tal manera que entonces eso da pie a pensar que esa inestabilidad bien podría tratarse de una inestabilidad de tipo rayo rotatorio por la región en la que se desarrolla, o bien podría estar relacionada a los eventos de colisiones elásticas entre electrones y neutros. Entonces bien, una vez que se obtuvieron estos resultados, el siguiente paso fue comparar las relaciones de dispersión tanto de Frías como de Smolekov, y entonces comparar los resultados obtenidos bajo los mismos datos disponibles del propulsor Hall SPT100. Como ustedes pueden ver ahí, me gustaría profundizar en 2 puntos. El primero de ellos es que cuando se compara la figura A, C y E con la figura G, ustedes pueden ver que mientras que en las relaciones de dispersión de los otros autores hay un amortiguamiento abrupto alrededor del punto de 1 centímetro, en los resultados obtenidos en este trabajo bajo la relación de dispersión derivada, esta región de inestabilidad se extiende hasta prácticamente el punto de 2 centímetros. Pero no solo eso, sino que además, como pueden ver al comparar la figura A con la figura E, donde la figura A representa la relación de dispersión donde no se consideran colisiones, ese modelo de Frías de 2 campos, y se compara con el modelo de Smolekov, el inciso E, donde sí se consideran las colisiones, ustedes pueden ver que los datos sugieren que las colisiones elásticas con intercambio de momento en principio no son un mecanismo que por sí solo pueda inducir inestabilidad en el sistema. Sin embargo, cuando se incluye el inciso C, que es la relación de dispersión de Frías de 3 campos, donde toma en cuenta efectos térmicos pero no colisionales, ustedes pueden darse cuenta que tampoco corresponde a los resultados obtenidos en este trabajo, como pueden ver en el inciso G. En otras palabras, el acoplamiento entre efectos colisionales y térmicos parece ser un buen indicativo como mecanismo de producción de eventos inestables. Ahora bien, a modo de dar validez a la relación de dispersión a este modelo analítico que se desarrolló, lo que siguió fue el aplicarle las condiciones simplificantes que cada uno de los autores reporta en sus artículos, de tal manera que se obtuvieron estas relaciones que ustedes ven en pantalla, que son justamente las que ellos reportan en sus artículos. En otras palabras, la relación de dispersión desarrollada en este trabajo es una generalización de los modelos tanto de Frías como de Smolekov,
de tal manera que puede estudiarse el efecto combinado de los fenómenos colisionales y térmicos, pero también se pueden estudiar por separado cada uno de ellos. Ahora bien, el segundo aporte de este trabajo tiene que ver con el análisis de estabilidad lineal en la zona de aceleración y de ionización. ¿Pero por qué se realizó esto? Bueno, creo que esto puede explicarse con esta gráfica. Ustedes pueden ver que hay una comparación del parámetro Cole clásico y el parámetro Cole total. De tal manera que en la región en la que ustedes ven que esas dos curvas difieren, es porque hay una medida, aunque cualitativa, de producción de transporte anómalo de electrones. En otras palabras, como ustedes recuerdan, en la evaluación de las relaciones de dispersión, tanto la propia como de la de los otros autores, la inestabilidad se encontraba básicamente dentro de la zona neutra, donde hay una baja producción de transporte anómalo. Sin embargo, el segundo paso de este trabajo fue, bueno, vamos a ver si en la región de ionización o de aceleración, donde de acuerdo a esta comparación entre estos dos parámetros hay una mayor producción de transporte anómalo, se encuentran inestabilidades. Es entonces que, primero para la zona de aceleración, que ustedes ven en color verde en el esquema, se impusieron las condiciones listadas en el lado derecho, donde quizá la más importante tiene que ver con que se relajó la condición de cuasineutralidad al permitir que las perturbaciones tanto en la densidad de electrones como de iones pudiera ser distinta, y eso promoviera la aparición de una componente de campo electrostático en esta región. De tal manera que cuando se imponen todas esas condiciones al modelo general gobernante, se obtienen entonces un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de 7×7, que una vez linealizado y suponiendo perturbaciones como modos normales de Fourier, se tiene entonces un sistema algebraico que puede ser escrito como ese problema de eigenvalores que ven en pantalla. De tal manera que este corresponde al segundo modelo propuesto. Una vez evaluado con los mismos datos del propulsor Cole SPT100, se tienen dos modos inestables, lo cual ya de entrada corresponde a un avance respecto a los resultados de la relación de dispersión. Pero, por ejemplo, en el primer modo que ustedes ven en la parte superior, es un modo de súper alta frecuencia, que está asociado a la separación de cargas, principalmente al permitir que haya una desviación del concepto de cuasineutralidad. Entonces existe el desarrollo de una componente de campo electrostático en esta región que como ustedes pueden ver ahí en esas gráficas, está relacionada con la frecuencia del plasma. El segundo modo que ustedes ven en la parte inferior es de muy baja frecuencia, es más, es una frecuencia que no está documentada dentro de las oscilaciones que mostré a un inicio. Sin embargo, es interesante mencionar que cuando se calculan los eigenvalores, los eigenvectores de ese modo, se encuentra que hay es preponderante la perturbación en la velocidad axial, y al mismo tiempo se encuentra correlacionada con una componente perturbada de la velocidad axial de electrones, lo cual es una buena medida de su relación con el transporte anómalo. Ahora, se realiza para la zona de ionización algo muy similar, sin embargo aquí ya se relajan otras consideraciones. Por ejemplo, ya se considera un modelo trifluido donde va a haber partículas neutras, hay procesos de ionización, y también de igual forma que en la región de aceleración se considera también un escenario también no cuasineutral a nivel de las perturbaciones. Entonces, una vez que se imponen todas esas condiciones sobre el modelo general gobernante, se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de 10×10, que puede, de igual manera que sucedió en la región de aceleración, puede ser escrito de manera algebraica como un problema de eigenvalores, y entonces puede solucionarse con los mismos datos del propulsor Cole, y se obtienen otra vez 5 modos en esta ocasión, 5 modos inestables. Sin embargo, los dos que son principales son los que ustedes ven aquí, y es muy curioso que estos dos modos son exactamente los mismos que se identificaron en la región de aceleración. En otras palabras, esos modos identificados en la región de aceleración se promueven desde la región de ionización, lo cual entonces llevó a la evaluación del dominio completo
de la región de estudio, y entonces obtuvieron estas gráficas. En la parte superior ustedes ven esos dos modos que fueron encontrados tanto en la región de aceleración como en la de ionización, y se comparan con los resultados de Frías y de Smoljakov en la parte inferior. Entonces, primero, el resultado quizá más importante es que el primer modo, el que ustedes pueden ver en color rojo, en A y B, ese es un modo que no fue desarrollado bajo ninguna de las relaciones de dispersión de los autores, ni siquiera la propia. Es decir, es un modo que es propiamente relacionado a la condición de cuasi neutralidad, y el que sí puede ser relacionado un poco más a los modos de Frías y Smoljakov quizá es el C y el D, que este es un modo que, como ustedes pueden ver, es similar en esta región. En esta región es muy similar al comportamiento tanto del modelo de Smoljakov como el de la relación de dispersión de este trabajo. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay un crecimiento inestable en la región de aceleración que no es desarrollado en los modelos de la relación de dispersión, ni siquiera el propio ni el de los otros autores. Con lo cual, entonces, se concluye que el relajar más suposiciones dentro del modelo general gobernante entonces puede promover escenarios de inestabilidad que a su vez pueden estar relacionados al transporte anómalo. Para validar el método numérico utilizado se solucionó el problema de ondas magnetohidrodinámicas, porque son ondas que encuentran soluciones analíticas muy bien establecidas en la literatura, que están dadas ahí en la ecuación número 15, y como pueden ver, la solución numérica y la solución teórica es prácticamente la misma, con lo cual se valida el método numérico utilizado. Finalmente, las conclusiones y trabajos futuros. Primero, para abordar un problema de este tipo es importante ir a las ecuaciones derivadas de primeros principios, como ya se mencionó. También la relación de dispersión para la inestabilidad modificada de Simon-Coe está limitada para inestabilidades cercanas a la región del ánodo y de baja frecuencia. Se encuentran inestabilidades en los extremos del rango de frecuencias documentadas para propulsores Hall, es decir, se encontró una oscilación de súper alta frecuencia y una de muy baja frecuencia. Esto es interesante, ya que hay oscilaciones que primero fueron descubiertas numéricamente y después se intentó reproducirlas de manera experimental. Estas inestabilidades se encuentran en una relación cualitativa en el límite lineal con el fenómeno de transporte anómalo, como ya se mencionó, ya que al ver la región en la que se desarrollan, como se hizo en la comparación de las curvas de parámetro Hall, entonces coincide de que en esas regiones donde hay inestabilidad hay una mayor producción de transporte anómalo. Sin embargo, también cuando se calcularon sus vectores, se corrobora que principalmente la perturbación en la velocidad azimutal produce una componente también de velocidad axial de los electrones, lo cual también nuevamente es una buena medida del transporte anómalo en esa dirección. Y por último, como ustedes pueden ver en ese cuadro, el modelo completo de la zona de ionización prácticamente incluye o relaja muchas de las consideraciones que fueron tomadas tanto por Frías como de Smoljakov, y aún en la relación de dispersión derivada en el trabajo. Como trabajos futuros, se puede estudiar las oscilaciones axiales, como las de respiro, por ejemplo. Se puede evaluar los modelos con datos de otros propulsores, ya que esa es una de las ventajas de estos modelos propuestos, que no dependen del tamaño del propulsor, del tipo de propelente, del nivel de potencia o del perfil de emisión. Se pueden considerar también efectos de colisiones inelásticas de recombinación en la pluma de propulsión, como puede ser el intercambio de carga, por ejemplo. Se puede desarrollar una relación de dispersión modificada de Simon-Coe, donde se consideren colisiones inelásticas en lugar de las colisiones elásticas, ya que se vio que estas no representan un mecanismo de formación de inestabilidades, aún por lo menos para este tipo de propulsor, y se pueden proponer mecanismos de control de estas inestabilidades. Entonces, bien, ahí tienen alguna de la bibliografía principal, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Ok, Fernando, gracias. A la ronda de
de cuestionamientos por parte del jurado, para lo cual me voy a permitir darle la palabra a nuestro tercer vocal, al maestro en ciencias Raúl Alberto Bernal Orozco, para que inicie esta serie de preguntas. Adelante, maestro. Gracias, Fernando. Tengo una pregunta. ¿De qué forma te estaría limitando tu modelo en el momento en el que estás derivándolo y aplicando una linealización? ¿De qué forma te estaría limitando en tus resultados o en lo que puedes observar al hacer esa linealización? Sí, de hecho, el método de linealización básicamente es estándar y no es que limite en ese sentido la derivación del problema, sino que lo que hace es decir, hay una variable, esa variable se puede descomponer en una componente en equilibrio, que es respecto a la magnitud de la perturbación que se le impone, es mucho mayor, de tal manera que esas perturbaciones son las que permiten estudiar ese tipo de oscilaciones o ondas. Entonces, en ese sentido, no es una limitación, sino más bien es parte del método para poder estudiar las oscilaciones. Y la siguiente pregunta sería, de igual forma, estás tomando tus ecuaciones del modelo de plasma, al aplicar esa metodología estás eliminando de cierta forma los efectos transitorios. ¿Consideras que al despreciar ya esa parte de los efectos transitorios, no estarías considerando cómo van a evolucionar las perturbaciones o las inestabilidades? Sí, justamente, por ejemplo, cuando se tiene el modelo general gobernante, por ejemplo aquí, como bien menciona, hay una componente que es transitoria, que depende del tiempo. Entonces, efectivamente, si se quisiera hacer un estudio de la descarga del plasma, se tendría que ir directamente a estas ecuaciones para ver precisamente ese comportamiento transitorio. Sin embargo, cuando se hace la linealización y después se consideran que esas perturbaciones son modos normales de Fourier, lo que se hace es una transformación de pasar de espacio a tiempo, pasar al dominio de frecuencia y de vector de onda. Entonces, digamos que la componente temporal está asociada a la frecuencia. Entonces, en ese sentido, nada más se estudia, digamos, la evolución de ese modo en la frecuencia, por ejemplo, en todas estas gráficas, como en la del inciso B, y entonces, de alguna manera, eso es la frecuencia que tiene el modo en ese punto en específico dentro del dominio. Y la última vez, en tu modelo completo aplicaste una relación no maxwelliana. No, de hecho, fue una relación maxwelliana porque se considera que el plasma está en equilibrio térmico. Entonces consideraste que tienes equilibrio térmico, pero no consideraste la condición de no cuasi neutralidad en tu modelo, ya se completo. Eso sería todas mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ok, siguiendo con nuestro protocolo, le voy a ceder la palabra a nuestro segundo vocal, al doctor Marco Antonio García Bernal, para que continúe con sus preguntas. Adelante, doctor. Sí, gracias, Fernando. Pues, antes que nada te felicito por la culminación de tu trabajo. Muchas gracias. Y bueno, yo no soy experto en esta área y desconozco muchas cosas, pero digo, no sé si alguna vez vi algún documental o algún, digamos, programa sobre este tipo de tecnología, y mencionaban ahí que de alguna manera estaba muy limitada. No sé si hoy en día, bueno, si justamente este tipo de esfuerzos como el que tú estás haciendo van encaminados a que no esté tan limitado, digamos. No sé si me podrías explicar más al respecto. Sí, sí, de hecho, como se mencionó muy al inicio, es un tipo de tecnología en general, todos los dispositivos de propulsión eléctrica. Una de sus características fundamentales es que producen muy bajo empuje, un empuje que normalmente se encuentra dentro del rango de los milínewtons. Entonces, en ese sentido, son dispositivos de propulsión que no podrían ser utilizados dentro de la atmósfera. Sin embargo, como sus prestaciones son muy buenas, principalmente respecto a que producen un alto impulso específico, lo cual les permite funcionar por meses hasta años, son muy útiles, por ejemplo, para el mantenimiento de órbita para satélites de comunicaciones. Entonces se encuentran ahí ese nicho en específico de aplicación.
Sin embargo, como bien menciona, se encuentran limitados porque la vida útil de este tipo de propulsores se ve mermada justamente porque, por ejemplo, en el caso del propulsor Hall, la región del ánodo se erosiona debido a que hay turbulencia en la descarga de plasma, y entonces los electrones que originalmente estaban confinados magnéticamente escapan a ese confinamiento y entonces tienen una trayectoria libre hacia estas regiones sensibles, erosionan y entonces reduce la vida útil del propulsor. Entonces, como bien menciona, un poco la finalidad de este tipo de trabajos, de estudiar los mecanismos que producen la turbulencia, es precisamente eso, el intentar explicar qué es lo que sucede, ver las inestabilidades que hay en el plasma y después tratar de proponer sistemas de control de las mismas para tratar un poco de aumentar la vida útil de este tipo de dispositivos. Ok, muy bien. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Muchas doctor. gracias. Ok, siguiendo con nuestro protocolo, le voy a ceder la palabra a nuestro primer vocal, al doctor Oliver Marcel Huerta Chávez, para que continúe con las preguntas. Adelante, doctor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, doctor? Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, continuando con un poco, tu trabajo ya comienza a tomar una arquitectura mucho más completa, mucho más compleja. Sin embargo, no llega a la parte no lineal. Bueno, normalmente en la parte no lineal vamos a tener algunos efectos de recombinación, algunos efectos de acumulación. Normalmente estos términos no lineales nos van a detonar un escenario, o sea, en el cual vamos a ver movimientos o fenómenos extraños, ¿no? Que no nos permite ver lo que sería en este caso la mayoría de los modelos lineales. O sea, el modelo lineal tiene cierta libertad para disipar la energía, llevarla, amplificarla, pero en un modo que no necesariamente está combinado con los efectos secundarios y no necesariamente tiene esas recombinaciones que se pueden presentar en la no linealidad. ¿Qué tanto nos falta en tu modelo para transitar a la parte no lineal? Sí, de hecho, una vez que se establece este sistema de ecuaciones general, lo que debería hacerse es que en vez de despreciar los términos no lineales, es decir, de interacción entre estas ondas, se deberían tener todavía en el modelo. Sin embargo, es interesante lo que menciona porque justamente el estado del arte actual, no solamente en propulsores Hall, sino de física de plasmas en general, los fenómenos no lineales son muy complejos de estudiar, porque principalmente desembocan en escenarios turbulentos. Y si bien la turbulencia, por ejemplo, en un fluido neutro, como por ejemplo los que normalmente conocemos como agua o aire, son muy complejos y aún no encuentran una solución, o más bien, déjenme ponerlo de esta manera, no encuentran algo autoconsistente para poder solucionarlos de esa manera, todavía pasar esos problemas a un medio como el plasma que es un medio cargado eléctricamente, entonces ese tipo de fenómenos se hacen todavía mucho más complejos. Y justamente eso es lo que ha impedido que, por ejemplo, en otras ramas, como en la fusión nuclear controlada, haya, por ejemplo, pues, la demostración de mucho de la teoría, ¿no? Porque justamente el estudio de los efectos no lineales es lo que se encuentra en el estado actual del arte y es muy complicado, y en eso se encuentran los esfuerzos activamente. Bueno, mencionas algo muy interesante que tiene que ver con la turbulencia dentro del plasma. Cuéntanos un poquito cómo se genera un escenario turbulento en un medio discontinuo, donde tenemos iones y tenemos electrones interactuando con grandes huecos dentro de la misma región de ionización. Sí. Y por ejemplo, eso puede ser explicado en el esquema, y es que cuando, por ejemplo, a lo largo de este trabajo hablamos de la formación de estados inestables o de ondas inestables. Una vez que se tienen esas inestabilidades, lo que sucede es que puede llegar un momento en el que interactúan entre sí. Una vez que interactúan entre sí de manera no lineal, entonces lo que sucede es que se genera una onda donde su amplitud crece. Al crecer su amplitud, entonces eso genera estructuras coherentes y entonces se dice que se llega a un estado de turbulencia.
Entonces, contestando puntualmente su pregunta, esa turbulencia se genera o se puede rastrear desde un principio justamente con la inestabilidad dentro de la descarga de plasma, y esta inestabilidad normalmente se alimenta de inhomogeneidades dentro de la descarga, principalmente, por ejemplo, con los gradientes que fueron tomados en cuenta aquí, como por ejemplo el gradiente de densidad en equilibrio, del campo magnético, de la temperatura. Entonces todos estos gradientes son los que alimentan los estados inestables, y esas inestabilidades después al interactuar entre sí forman estados turbulentos. Perfecto. Obviamente, tocaste un tema muy interesante porque dices detona turbulencia. Al final tenemos un escenario caótico desarrollado. Sin embargo, curiosamente dentro de la mecánica de fluidos es dentro de la transición, cuando tienes todo ese escenario de combinación de modos, que se generan los fenómenos más complejos, que puede ser por ahí una sobreaceleración de electrones que pudiese estar colisionando con las paredes y erosionándote la geometría, y que no necesariamente en el escenario de turbulencia pudiese tener esa intensidad. Normalmente la mayoría que estudia este tipo de ramas, pues termina eliminando la parte más intensa o más no lineal que tiene que ver con la transición. ¿Por qué crees tú que en estos tipos de propulsores se le dé más peso a la turbulencia y no al fenómeno de recombinación de modos y de amplificación de los mismos modos? Sí, de hecho no es que no se le dé importancia, más bien no se ha llegado a eso. Es que se oye más padre turbulencia, pero resulta que me parece que en esta zona estaríamos hablando de una zona transitoria. Sí, de hecho es lo que menciono, ¿no? Justamente el estado del arte se encuentra en la identificación de las inestabilidades, y de hecho los esfuerzos están hacia la interacción entre estos modos, ¿no? Y realmente ahí se encuentra el estado del arte. Entonces no es que no se tomen en cuenta o se desprecien, sino que más bien en eso es lo que hay que alcanzar en ese sentido. Ajá, sí, sí. Vale. Por ahí, bueno, hay una pregunta que me viene. Ya tenemos este trabajo, ya hay una base, un trabajo muy interesante, ya hay un avance con respecto a los trabajos en los que te basaste. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso inmediato? Aparte de los temas a futuro de ellos, dentro de ellos, ¿cuál es el trabajo inmediato que tú dijeras? ¿Sabes qué? Nos hace falta este paso para seguir avanzando. Sí, justamente aquí hay trabajos futuros, ¿no? Por ejemplo, el hacer todavía un modelo donde se incluyan más términos, ¿no? Porque justamente una de las conclusiones importantes de este trabajo es que conforme se va haciendo un modelo que incluya más fenómenos, entonces uno se da cuenta de que hay distintas inestabilidades, o aquellas que ya había ya no son tan importantes o se amortiguan o algo sucede. Entonces precisamente sería, por ejemplo, el estudiar, por ejemplo, las oscilaciones axiales, como los de respiro, o el incluir recombinación en la región de la pluma, como por ejemplo podría ser también efectos de intercambio de carga. Sin embargo, aun cuando estos son importantes, considero que lo que se debería abocar un trabajo que siga de es el estudiar otros propulsores, obtener datos de algunos de los parámetros y evaluar estos mismos modelos a manera de identificar patrones, identificar también cuáles son los parámetros que hacen que este tipo de oscilaciones inestables se alimenten o surjan. Entonces creo que eso sería algo muy interesante y algo importante también, el tener, como repito, datos de otros propulsores y probar estos modelos. Creo que eso sería lo fundamental. Hablando de la parte de inestabilidad, o más bien del proceso de estabilidad lineal de nuestro fenómeno para detectar precisamente rastros de zonas que pudiesen ser inestables, ¿alguna vez se planteó la posibilidad de hacer una parabolización de este tipo de modelos? ¿Una qué, perdón? Parabolización, que es una manera como de darle no tanta linealidad al sistema, es una manera, una matemática como para meterle ciertos componentes no lineales al sistema sin dejar la parte de estabilidad lineal. Más o menos no tienes una idea de qué términos se podrían parabolizar para dar ese efecto no lineal artificial, porque no es completamente no lineal.
Sí, de hecho no he visto hasta el momento a alguien que haga algo relacionado a eso. Sin embargo, sí es cierto que hay dentro de la física de plasmas, no tanto del propulsor, sino ya dentro de la rama de física, es cierto que hay modelos cuasi lineales, ¿no? Que digamos que está el modelo lineal, cuasi lineal, no lineal. Entonces quizá investigar un poco al respecto, traer un poco de esos métodos que se utilizan aún en otras ramas, traerlos acá pudiera ser algo fructífero. Sí, porque me llama la atención que parece que tiene ese paralelismo con la parte de mecánica de fluidos, donde vamos a las ecuaciones de Bose-Sommerfeld y estamos viendo una linealización del sistema para obtener un análisis de perturbación o las fronteras en donde podemos perturbar un fluido, una capa libre, y posteriormente pasas a una parabolización de las mismas ecuaciones de estabilidad. O sea, ya las tengo, pues, me sirve para analizar si es estable o es inestable el sistema, y ahora las puedo paralizar para poder darle un cierto grado de no linealidad al sistema y entonces ver como una pequeña ventana sin meterte en la complejidad de la no linealidad que consume mucho recursos computacionales. Y bueno, posteriormente vienen algunos otros modelos de inestabilidades secundarias, que está como tercer paso, antes de llegar completamente a la no linealidad. Sí, sería algo muy bueno, de hecho. Sí, bastante. Sí. Bueno. De todos modos, tengo entendido que en la sección el estudio de fluidos quizá podría apoyar en ese sentido, ¿no? Quizá un trabajo posterior. Sí, es algo de lo que todavía, pues bueno, más bien ustedes dos empezaron a abrir una rama del área pues de ionización, tanto plasma como para control, como en el caso tuyo de propulsores de plasma, en el cual ha creado cierto interés y intentamos pues, empezar a ver cómo crecerlo, pero precisamente con aquellos que llevan la batuta, no con nosotros que ya estamos en otra. Vale, bueno, por ahí también me queda un poco a mí me gustaría platicar un poco de tu ecuación de aporte. ¿Cómo podemos decir, bueno, esta es mi ecuación que yo genero a través de exactamente esta ecuación de cuarto orden desarrollada con 4 modos de inestabilidad? ¿Cómo sabemos que esta ecuación es funcional? ¿Cómo sabemos que y hasta dónde está el alcance de tu ecuación? Porque la estamos viendo como la suma de los efectos de los diferentes autores y tu parte en la que tú generas las bases para poder construir y dices, bueno, prácticamente si le metemos condiciones al sistema podemos obtener las perturbaciones o los modos o las frecuencias que presenta Frías, que presenta Smolakov y que presenta Scoa, ¿no? Nada más los dos primeros. Nada más los dos primeros, ok. Y luego hablas de una cosa muy interesante que tiene que ver con la condición de relajación en la que ella misma, relajando las condiciones de cuasi neutralidad, podemos encontrar nuevos modos, ¿no? Sí. ¿Por qué a veces no, o bueno, por qué no te centraste en esta parte de trabajo, siendo uno de los aportes que probablemente sean los más fuertes, ¿no? ¿Por qué nos centramos en el desarrollo de modelos de fluidos lineales de plasma y no centrarnos en los modelos de relajación o el método de relajación que te permite encontrar nuevos modos sin tener que proponerlo? Es una muy buena pregunta. De hecho, así como mencioné en su momento, el tener una relación de dispersión de cuarto orden ya por sí misma es matemáticamente muy elaborado. De hecho, justamente la condición de acoplamiento entre las ecuaciones de los iones y de los electrones es precisamente la de cuasi neutralidad, que de otra manera hubiera terminado quizá en una relación de dispersión de un orden mayor, que hacerlo de manera analítica es sumamente complicado. Es por eso que normalmente en física de plasmas en general, no en propulsores, cuando se espera tener una relación de dispersión de un orden mayor a 3, lo que se hace es ir directamente al establecimiento de un problema de eigenvalores, como ese.
¿Por qué? Porque eso permite, desde un punto de vista de costo analítico, el poder tener más fenómenos y poder estudiar entonces todo esto que usted menciona. De otra manera, en una relación de dispersión, por ejemplo, las que están ahí son de segundo orden o de tercer orden, la de 3 campos de Frías, ¿no? Y es precisamente por eso, porque el costo analítico es muy complicado. De hecho, si usted recuerda, y ahí en la tesis está, la relación de dispersión de cuarto orden, de hecho no se ve muy bien en una diapositiva porque es muy extensa, ¿no? Y eso es una muestra de lo complicado analíticamente que es llegar a una expresión de este tipo. Entonces no es que se esté dejando de lado el avanzar en el desarrollo de los modelos, sino que es identificar muy bien hasta dónde se puede llegar de una manera analítica, tener una relación de dispersión que pueda ser visible y donde se puedan identificar los efectos colaborativos de los distintos fenómenos, a diferencia, por ejemplo, de un modelo de eigenvalores donde se tiene nada más el arreglo de las ecuaciones algebraicas y que de primera vista no se alcanza a ver realmente la interacción entre esos modos, los fenómenos o, por ejemplo, los límites de estabilidad, ¿no? Que en una ecuación, por ejemplo, una relación de dispersión de orden 2, es mucho más simple obtener esos límites de estabilidad, ¿no? Entonces, ese es principalmente el problema. Perfecto, Fernando. Ya por último, nada más, es un modelo, hablabas de pequeñas perturbaciones, en estables de baja frecuencia. Ajá, la relación de dispersión. Y la relación de dispersión. ¿Qué pasa para modelos en donde tenemos perturbaciones de grandes amplitudes y de alta frecuencia? Sí, justamente, de hecho, una de las conclusiones de este trabajo es que la relación de dispersión, tanto de los autores mencionados como la propia, sirve para estudiar oscilaciones de baja frecuencia, justamente porque al considerar la condición de cuasi neutralidad, de alguna manera se corta la posibilidad de que haya modos de mayor frecuencia. Entonces, una vez que, por ejemplo, en la zona de aceleración se permite o se relaja esa condición de cuasi neutralidad, lo que sucede es que hay una diferencia en la densidad de carga que propicia la aparición de una componente azimutal de campo electrostático. Entonces, bajo esta componente de campo electrostático, bajo una deriva de campo con el campo magnético, entonces hay una deriva de electrones en dirección axial, lo cual es una buena medida de transporte anómalo, pero que al mismo tiempo desarrolla la estabilidad que ustedes ven ahí en la parte superior, que es de alta frecuencia, ¿no? Y que está precisamente relacionada a la frecuencia del plasma. Es decir, lo que sucede es que cuando hay una condición de no cuasi neutralidad, hay una separación de la carga. Entonces, de manera local hay una carga neta que propicia la aparición de una componente de campo eléctrico. Sin embargo, el plasma, en un enfoque macroscópico cuasi neutral en equilibrio, lo que intenta es amortiguar esa separación de cargas. Entonces, ese efecto oscilatorio entre separación y nuevamente el sistema cuasi neutral es lo que genera la frecuencia del plasma, y es la que está asociada principalmente a ese modo de alta frecuencia. ¿Y cuándo vas a reportar todo esto? Sí, de hecho la idea es, estoy en eso. Muchos los avances sintácticos. Sí, de hecho he estado revisando los lineamientos que tienen algunas de las revistas, y actualmente me encuentro escribiendo el artículo justamente para esto, ¿no? para publicar. Y como había comentado también el maestro Bernal, la idea también es un poco, una vez que ya se tenga esta publicación, ya poder liberar el código para que tanto nuevos alumnos puedan apoyarse de él para llevar este trabajo al siguiente nivel. Perfecto. Muy amable, muy buen trabajo, felicidades. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ok, Fernando, pues vamos a continuar para seguir con nuestro protocolo. Le cedo la palabra a nuestro secretario, al maestro en ciencias Sergio Rivera Vega, para que continúe con sus preguntas. Adelante, maestro. Gracias. Yo quería preguntarte sobre lo que revisaste de los propulsores. ¿Esos propulsores siempre trabajan al mismo empuje?
Sí, de hecho, dependiendo las maniobras de corrección en órbita, puede encenderse en ciertos puntos de su trayectoria o puede apagarse en otros. Y sí, trabaja a un mismo empuje nominal, pero me parece que hay propulsores Hall de distintas etapas, o que están, digamos, en un arreglo, y entonces ahí podría entonces variarse el empuje al prender algunos, apagar otros, y entonces empezar a variar esta situación. Sí, entonces la disponibilidad de distintos niveles de empujes depende de un arreglo de estos Así es. propulsores, no necesariamente es uno solo. Sí, porque hay que preguntarte, ¿no? En un momento dado, si un solo motor pudiera tener un control de empuje, ¿sería esto posible? Sí, de hecho, a través de la diferencia de potencial, por ejemplo, podría evaluarse una situación de ese tipo, pero todo tendría que estar justificado en el perfil de visión de donde se vaya a ocupar precisamente. Y bueno, y ese control de un voltaje y demás, ¿qué efecto tendría sobre tu trabajo? Sí, por ejemplo, al aumentar ese voltaje, por ejemplo, el campo eléctrico que acelera los iones pues, va a ser mayor, y entonces muchos de los parámetros pudieran verse afectados. Lo interesante de estos modelos que se proponen en el trabajo es que no dependen de todos esos factores, es decir, ya una vez que se tengan todos esos datos, independientemente de su perfil de emisión o propelente o el tamaño del propulsor, etcétera, pueden traerse a los modelos y evaluarlos, y entonces ya obtener los modos que se desarrollan precisamente bajo esos escenarios. Ok, entonces realmente otros parámetros ya más prácticos como el empuje, el tamaño, etcétera, no propondrían una modificación grande al modelo que propones. Ok, en tu lámina donde pones tu ecuación de cuarto grado, tiene entre paréntesis una frase ahí que dice primera propuesta. Ajá. O primer modelo propuesto, que hay varios modelos propuestos. Sí, es que justamente en alguna otra presentación existía la duda, ¿no?, de que el título del trabajo es desarrollo de modelos. Entonces precisamente era de, bueno, ¿cuántos modelos desarrollaste, ¿no?, en el trabajo? Y por eso precisamente en esta presentación quise ponerlo ahí, es decir, esta relación de dispersión fue el primer modelo propuesto dentro de este trabajo. El problema de que en valores de la región de aceleración es el segundo modelo propuesto, y el tercer modelo propuesto es el de la zona de ionización. Okay. Los tres tendrían un resultado similar, los tres modelos. Ajá, de hecho, el que a juicio de un autor considero que es el más completo es precisamente ya que incluye todos los fenómenos que se describen en el sistema general gobernante, y que justamente cuando se evalúa ahí para ya todo el dominio, se puede ver los dos modos predominantes, que es el de color rojo en la parte superior A y B, y el de color verde. Entonces ahí justamente al comparar el de C y B con los demás, se puede ver que pues sí hay una variación importante respecto, por ejemplo, al nivel de frecuencia como a la región de inestabilidad, porque justamente ese modelo, digamos, más completo desarrolla una región de inestabilidad en la región de neutra, de aceleración y de ionización, que en los otros modelos, por ejemplo, de la relación de dispersión, no se genera. Entonces, yo consideraría que el más completo es este tercer modelo propuesto, debido a esto que ya comento, que ya incluye todos esos fenómenos. Sí, no sé, pero creo que en el trabajo no está así como que totalmente expresado la comparación entre el primero, segundo y tercero, nada más. Creo que faltó ahí nada más eso que estás diciendo, ponerlo un poquito más por escrito, que tu tercer modelo es realmente el que tú consideras el que más representativo o el que definitivamente usarías de alguna manera, ¿no?
Eso es una opinión. En el trabajo está todo escrito, pero creo que falta ese punto de cuál sería tu elección, nada más, ¿sí? Para seguir trabajando, por decirlo así. El otro, decías que quieren tener todo, me llamó la atención que dijiste que querían tener todo los motores en CAD, el diseño asistido por computadora. No, un diseño, No te entendí ahí. por acá en la justificación. Sí. Sí, lo que sucede es que mucho del diseño de esta clase de motores recae en reglas empíricas. Es decir, primero se construye el motor, después va y se prueba. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas de este tipo de propulsores pueden demorar hasta 10.000 horas. Además de eso, se tiene que tener un laboratorio dedicado. En dado caso de que no se cuente con todo eso, pues se puede rentar, por ejemplo, en la NASA. Y pues el costo se eleva muchísimo porque hay que rentar, por ejemplo, las cámaras de vacío durante 10.000 horas. Se tiene que pagar a todo el personal especializado para poder hacer todas las pruebas. Se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar, por ejemplo, los insumos como el propelente, por ejemplo. Entonces todo eso ya cuando se hace una evaluación escala hasta millones de dólares. Entonces, un poco para aliviar todos esos problemas, uno, digamos, de las metas en el desarrollo de esta clase de tecnología es precisamente el poder contar con modelos computacionales, estos llamados laboratorios virtuales, para poder hacer todas esas pruebas y entonces ya reducir en buena medida todos esos costos asociados al desarrollo de esta tecnología. Ok, entonces ahí es donde tu modelo entra, por ejemplo, como una base para poder hacer ese laboratorio virtual, ¿no? Ajá. Específicamente hablando de las inestabilidades, ¿no? Por ejemplo, pero una de las propuestas también que están por escrito en el trabajo es que, por ejemplo, teniendo ya estos modelos fluidos, estas ecuaciones, fluidas, podría intentarse quizá el realizar una simulación en donde pudieran estudiarse otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la descarga del plasma en el propulsor o de otro tipo, porque justamente este sistema general de ecuaciones no está asociado únicamente al estudio de oscilaciones u ondas en el plasma, sino eso nada más es una de las aplicaciones. Ok, muy bien, esas estaban las preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Ok, Fernando, pues me toca mi turno. Ya te han hecho cuestionamientos muy interesantes, muy técnicos en la parte, otros más conceptuales, ¿no? En esta parte, pues igual yo también me considero, no es mi área, no es exactamente mi área. Sin embargo, más que cuestionamientos, yo tengo algunas curiosidades de las cosas que fuiste explicando. Digo, obviamente se nota el predominio del tema, veo que pues, obviamente has hecho un trabajo a profundidad bastante interesante, donde has metido mucho con tus ecuaciones, mucho con la manera de resolverlas, propuestas hacia cómo plantearlas, cómo resolverlas y cómo lograr tener, pues obviamente este tipo de ecuaciones que nos representan. A fin de cuentas es un proceso físico, ¿no? que estamos llevando. Y te digo, a mí me es que cuestionamientos, me surgen algunas pues dudas o algunas curiosidades de lo que estuviste hablando, ¿no? Estamos hablando de propulsores de plasma que obviamente pues son pues, como diríamos, como no son algo tan común de ver, algo que relativamente también es nuevo, este tipo de temáticas. Y hablas de una palabra, cuando estuviste explicando la forma en la que se genera la propulsión y todo esto, hablabas de la parte de erosión. Yo dentro de mi área, la erosión la contemplo de una manera, pero aquí me surge curiosidad, ¿a qué te refieres con erosión y cómo se lleva a cabo esa parte de la erosión? Sí, justamente, por ejemplo, en el esquema, Ajá. Lo que sucede es que idealmente todos los electrones que provienen del cátodo exterior deberían estar confinados por las líneas de campo magnético. Ajá. Sin embargo, hay procesos colisionales o procesos de turbulencia, principalmente los segundos, que lo que hacen es que
estos electrones originalmente en confinamiento salen de confinamiento. Entonces todas estas partículas, como son altamente energéticas y por atracción electrostática del ánodo, van hacia esa región y entonces hay como un bombardeo de electrones. Entonces todo este bombardeo de electrones ya con el tiempo genera erosión de estas estructuras y eso es lo que reduce la vida útil de esta clase de partículas. Entonces la erosión va en ese sentido, por bombardeo de partículas altamente cargadas. Bueno, a fin de cuentas aquí lo que estamos hablando es de una erosión por un bombardeo continuo de partículas con una cantidad de masa obviamente muy pequeña, que sabemos que tiene electrón, pero a fin de cuentas el concepto es el mismo que se manejaría en un motor que tuviera erosión por partículas de polvo, de arena o alguna cosa así. O sea, hay un desgaste del material, al final de cuentas. Sí, eso me causaba curiosidad, ¿no? Porque digo, sí, yo entiendo el electrón, es una partícula pequeña con masa, pero el hablar de erosión sí me lleva. Digo, entiendo la parte de que son partículas altamente energéticas, que el bombardeo es impresionante, ¿no? Más o menos de qué estamos hablando. Sí, de hecho no tengo ahorita el número en específico, pero lo que sí, digamos, es preocupante es que originalmente cuando se trata de calcular analíticamente la cantidad de electrones que por efectos, digamos, podemos decir naturales, de colisión contra los neutros escapan a ese confinamiento, es una fracción de lo que originalmente sucede en la aplicación real. Es decir, lo que se esperaría es el 1% de lo que realmente sucede, ¿no? Entonces es bastante importante la cantidad de electrones que por eventos de escenarios turbulentos escapan a ese confinamiento y entonces bombardean estas regiones sensibles. Okay. Y estamos, bueno, hablando igual un poquito del tiempo, digo, me imagino que esto igual se podría en un momento dado, si se propusieron, no se podría calcular, no se conoce el voltaje y conoce todo este tipo de cosas, el flujo de los electrones y podría llegarse. Pero más o menos, digo, a lo que tú has visto, y te digo, son curiosidades, ¿no? Lo que tú has visto, tú investigaste, más o menos qué tiempo tarda digo, presentándose ese fenómeno de erosión, en desgastarse un material, más o menos pues en qué tiempo podría degradar de tal manera que le cortara un tiempo de vida útil a uno de estos. Sí, está dentro de la ventana de las 10.000 horas. 10.000 horas. Justamente por eso muchas de las pruebas tienen esa ventana, porque justamente ya que se prueba durante todo ese tiempo, se estudia el propulsor y se ve si la erosión es significativa. Porque también hay que decir, ¿no? Aun cuando este fenómeno que es presentado en este trabajo es algo que aún no encuentra una respuesta universal, sólida, bien es cierto que son propulsores que tienen ya experiencia en vuelo y son propulsores que pueden ir desde meses hasta algunos años. Entonces, eso sería en función del uso, como le explicabas al más cerca, del uso del que se tenga, ¿no? Porque no está funcionando todo el tiempo, sino normalmente se van a utilizar para posicionar nuevamente los satélites o cosas de ese tipo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en muchos satélites, puntualmente hablando de aquellos de la constelación Starlink, justamente una fracción de la vida útil del propulsor se tiene que considerar que haya la oportunidad de hacer la maniobra de destrucción del mismo satélite, ¿no? Al producir un empuje que lo baje en su órbita y que entonces al estar en contacto con las capas más altas de la atmósfera, entonces ahí se pueda destruir, ¿no? Entonces digamos que en el perfil de misión se considera también esa parte y de alguna manera pues ahí se asegura que va a cumplir con su periodo de vida. Y su retiro de basura espacial, así ¿no? Que es uno de los temas que preocupan tanto hoy en día. Ahora es muy interesante esa parte, digo, se me hace muy interesante, ¿no? Y hablabas ahorita, obviamente tú estás tratando un propulsor en particular y hablabas de otros. ¿Qué otro tipo hay? Yo desconozco de esto del tema, yo escucho cuando me dicen propulsor
iónicos, pues como que se me hace una cosa así muy general, pero tú hablas que hay otros tipos, ¿no? Este es uno en particular. ¿Qué tantos conoces tú más? ¿Y qué diferencia hay entre uno de estos? Sí, digamos que en la familia de propulsión eléctrica hay 3 tipos. Y estos se dividen de acuerdo a los mecanismos que utilizan para producir empuje. Okay. Ajá. Por ejemplo, los de la primera familia son llamados electrotérmicos, que son un poco más similares a lo que ocurre en un motor de cohete, por ejemplo, en el sentido de que se tiene una tobera a través de la cual se acelera el flujo, ¿no? Sin embargo, el método de ionización, pues ahí es totalmente distinto a lo que ocurre, bueno, no totalmente distinto, sino que más bien acá ocurre ionización, y en los químicos, pues nada más es la aceleración de los productos de combustión. Esos, digamos, son los de la primera familia, la familia electrotérmica. Luego están los de la familia electrostática, que por ejemplo el más prominente probablemente sea el propulsor iónico, o también llamado motor iónico, o de rejillas de Kaufman, en el que hay una serie de rejillas que están a una diferencia de potencial, y entonces una ayuda a extraer los iones producidos dentro de la cámara, y entonces en el espacio entre ambas rejillas entonces se impone un campo electrostático que los acelera, y entonces se genera el haz de empuje. En ese sentido es muy distinto a lo que sucede en el propulsor Hall, que también corresponde dentro de la familia de los electrostáticos. Y finalmente está la familia de los electromagnéticos, que ahí por ejemplo ya es por ejemplo el propulsor del magnetoplasma dinámico, que también por ejemplo ahí hay digamos una corriente es la que se encarga de hacer pasar a través de un ducto, y entonces a través de campos magnéticos también se acelera el flujo de plasma que se genera dentro de estas cámaras, y entonces se forma el haz de empuje. Este tipo de propulsores, en particular los magnéticos, el magnetoplasma dinámico por ejemplo, es uno de los más prometedores, porque a diferencia de sus hermanos dentro de la familia de propulsores eléctricos, produce una mayor densidad de empuje. De hecho, una de las promesas que se han estado trabajando ya desde hace muchos años es el VASIMIR, por sus siglas, que es el de magnetoplasma variable, algo así, no tengo en específico la definición, pero que es propuesto por el ex astronauta costarricense Dr. Chang. Y entonces ese es el que se ha propuesto para una hipotética misión tripulada a Marte, por ejemplo. Okay. Es muy interesante, digo, y veo que hay mucho tela de donde cortar. Sí, yo sé que esto es relativamente nuevo y que hay mucho que explorar. Estamos en pañales en esa parte, y creo que trabajos como este dan un aporte, ¿no?, importante a conocer más todo este tipo de cosas, y si van poniendo cimientos para ir escalando, ¿no? Qué bueno, eso me da mucho gusto, y pues te felicito por tu trabajo. Muchas gracias, doctor. Con esto termino yo mi intervención, y pues siguiendo nuestro protocolo nos vamos a retirar el jurado a deliberar. Gracias.